La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Crisólogo vivió entre finales del siglo IV y la primera mitad del siglo V. Él murió en el año 450. Fue obispo de Ravenna, que fue ciudad capital del Imperio Romano de Occidente. San Pedro Crisólogo fue un gran pastor y predicador. A nuestros tiempos nos han llegado muchas de sus prédicas. San Pedro Crisólogo se le llamaba con este apelativo, Crisólogo, porque se decía que tenía palabras de oro, tenía una gracia particular de la predicación. Él decía que había que hablarle al pueblo en la lengua del pueblo, ser comprensibles, o sea, ser entendibles, mejor, ser entendibles. Hoy, hermanos, en vez de proclamar el Evangelio, de proclamar la primera lectura, proclamaremos el Salmo responsorial. El Salmo responsorial normalmente responde a la primera lectura. Está en consonancia con la primera lectura. En la primera lectura de hoy se nos habla del libro del Levítico, de este comando, esta orden que el Señor da al pueblo de celebrar ciertas fiestas. Fiesta de Pascua, de Pentecostés, del día de la expiación, del día del perdón, de la fiesta de las tiendas. Y el Salmo de hoy nos da una llave, una clave para poder entender por qué celebrar las fiestas. Escuchemos del libro de los Salmos. Canten con júbilo al Señor, nuestra fuerza. Entonen un canto, toquen el tambor y la cítara armoniosa, junto con el arpa. Toquen la trompeta al salir la luna nueva y el día de luna llena, el día de nuestra fiesta, porque esta es una ley para Israel, un precepto del Dios de Jacob. Él se la impuso como norma a José cuando salió de la tierra de Egipto. No tendrás ningún Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el pueblo de Israel inicialmente, antes de ser pueblo, ellos celebraban estas fiestas, o iniciaron a celebrar algunas de estas fiestas, por un motivo agrícola. Eran fiestas agrícolas. En el año, por el pasar de las estaciones del año, en el cambiamiento que hacía la naturaleza, el cambio que hacía la naturaleza, ellos celebraban esto. Al final de cuentas, ¿qué se nos dice? Pues que Dios se manifiesta en la naturaleza. Y ellos celebraban esta manifestación de Dios en la naturaleza, sus intervenciones en este cambio que se daba en la naturaleza durante el año. Gracias a Dios por la cosecha, gracias a Dios por las lluvias, gracias a Dios. Y Dios no solamente se manifiesta en la naturaleza, sino que se manifiesta en un lugar, en un espacio todavía más importante, de mayor relevancia para el pueblo de Israel y para nosotros. Dios ha querido revelarse sobre todo en la historia de este pueblo. En tu historia Dios quiere manifestarse. Y el pueblo de Israel durante el año ya no celebrará las fiestas por una cuestión puramente agrícola, sino que celebrará las fiestas porque Dios las marcará con las intervenciones salvíficas que Él hará en la historia de este pueblo. Por eso se nos recuerda en este salmo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que Dios es aquel que le da la libertad. Por eso, por la gratitud, porque es Dios quien libera, a Dios celebramos y no le damos culto a los ídolos, sino a Dios, aquel que nos da la libertad. Por eso el pueblo de Israel celebra las fiestas recordando esto, que Dios es quien libera, y piden con ello, no solo recuerdan,
sino que en este recordar, en esta hacer memoria, dicen que este brazo de Dios que estuvo extendido y fuerte para librarlos, no se ha secado, no se ha acortado, sino que sigue potente. Por eso en las fiestas celebran la libertad y piden al Señor la libertad, que lo siga librando, que lo siga ayudando. Y nosotros cristianos consideramos estas fiestas del pueblo de Israel una sombra, una prefiguración, un preanuncio de las verdaderas fiestas. O si lo queremos decir en singular, de la fiesta por excelencia, que es la fiesta pascual de nuestro Señor Jesucristo, el evento pascual de Cristo. Dios ha querido intervenir en la historia de nosotros, de la humanidad, del pueblo de Israel, de una forma todavía más singular. Ha querido Él hacerse uno de nosotros, compartir nuestra historia, nuestra naturaleza, hacerse uno de nosotros. Y nosotros celebramos que Dios se ha hecho hombre, que se ha encarnado. Y que encarnando se ha entrado en la pasión, en la muerte, y que ha resucitado, ha ascendido a los cielos y ha enviado el Espíritu Santo. Nosotros cristianos celebramos el evento pascual de nuestro Señor Jesucristo y lo celebramos durante todo el año. No solamente celebramos las fiestas del Señor, sino que celebramos también al Señor en los santos. Por eso hoy celebramos la memoria de San Pedro Crisólogo. Celebramos la intervención que Dios ha hecho en la vida de este santo para bien de su iglesia. Ahora, hermanos, hay algo todavía más práctico, algo muy personal. Y es que todo esto nos da una enseñanza todavía más importante, nos da una enseñanza importante, no diré más importante, es una enseñanza importante. Y es que el cristiano vive celebrando la memoria de la fidelidad del Señor. Por eso es importante que nosotros en nuestra vida tengamos memoriales, que recordemos cómo Dios ha intervenido en nuestra historia, que cómo Él ha sido fiel, que no solamente celebremos, que es importante esto, celebrar los domingos y las solemnidades, porque allí celebramos el evento que nos libera, celebramos el amor profundo que el Señor ha manifestado, haciendo a su Hijo entrar en la muerte y en la resurrección para favor nuestro, para nuestro bien. Por eso es una norma para nosotros, es una ley, que no es para aplastarnos, sino para hacernos libres, para celebrar la libertad y pedirle la libertad al Señor, que no es solamente el trabajo. Por eso los domingos el cristiano celebra la Pascua semanal. Y luego durante el año celebrará las solemnidades, las fiestas importantes. Pero el cristiano no solamente celebra esto, sino que celebra también los eventos particulares que el Señor permite, que nos concede, estos regalillos que el Señor nos da en nuestra historia personal. Por tanto, es bueno poder en el año litúrgico signarnos estas fechas importantes en que Dios ha intervenido, quizá en tu bautismo, recordar tu bautismo, celebrar tu bautismo, tu confirmación, o el día que te casaste, o quizás el día que te encontraste por primera vez con tu mujer, porque para ti fue muy significativo, viste el actuar de Dios allí. No sé qué el Señor haya permitido en tu vida, quizás el día en que Dios marcó un evento importantísimo que quizás te alejó de una esclavitud, te salvó de tal cosa. Celebrar las intervenciones de Dios en la historia. Y eso nos ayuda a nosotros a combatir contra el demonio, nos ayuda a combatir contra la desesperanza, contra la desesperación, contra la falta de confianza en el Señor. Porque celebrando anualmente, celebrando las intervenciones de Dios en nuestra historia, nosotros recordamos que Dios ha sido fiel,
Y por tanto, si Dios fue fiel en el pasado, seguirá siendo fiel en el futuro. Y entonces damos gracias a Dios por su fidelidad e invocamos, imploramos que nos siga ayudando, que nos siga liberando. Y en la primera lectura, el libro del Levítico habla de 3 cosas, de cómo celebrar las diferentes fiestas. Dice una, el reposo. El domingo se reposa, la solemnidad de la fiesta grande se reposa. No todo es trabajo. Eso nos enseñaba el Señor ayer con la memoria de Marta, María y Lázaro. No todo es trabajo. Cuando se vive en esa dimensión, las cosas se entra en una esterilidad de la vida. La vida se seca, no todo es trabajo. Se necesita el reposo. Una cosa es el reposo, y sigue diciendo el libro de Levítico. Otra cosa es la asamblea litúrgica. Somos parte de un pueblo, de una comunidad, de una iglesia. Por eso es importante los domingos celebrar la Eucaristía juntos con nuestra comunidad. Otra cosa que dice el libro del Levítico es el culto, el sacrificio, las fiestas, la Eucaristía nos ayuda a nosotros a hacer el verdadero culto que le gusta al Señor. Dice San Pablo que el culto razonable, nuestro culto espiritual, es el de presentar nuestro cuerpo como hostias vivas, consagradas al Señor. Es decir, entregarle nuestra vida al Señor con nuestras miserias, con nuestros problemas, con lo que somos, entregárselo al Señor y renovar nuestra alianza con Él. Somos tuyos, ovejas de tu rebaño, somos tu pueblo, aquel pueblo que tú has sacado de Egipto. Ayúdanos, Señor, sigue liberándonos, sálvanos, Señor Dios nuestro. Por eso, hermanos, hoy démosle gracias al Señor. Recordemos el bien que el Señor nos ha hecho en nuestra historia, los eventos de su fidelidad, las intervenciones que Él ha hecho por nosotros. Recordémosla y démosle gracias. Y eso nos va a ir ayudando. Nos ayuda a crecer en la esperanza. Nos ayuda a crecer en la confianza en el Señor. Nos ayuda a combatir contra el demonio, que nos quiere pintar todo gris, todo negro, todo oscuro. Por eso recordemos, hagamos memoria de lo bueno que el Señor es con nosotros. Alabado sea Jesucristo.